Abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. 7. Dice así la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, amad y se os llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12. Gloria al Señor. Entonces, aquí estamos estudiando el Sermón del Monte, y estamos llegando a la conclusión del Sermón del Monte, cuando el Señor estaba dirigiéndose a sus apóstoles, a sus discípulos, y cuando estaba hablando a estos hombres que el Señor había elegido, estaban también de oyentes los demás personajes, en este caso los religiosos fariseos, escribas y otras personas. En estos versículos el Señor se nos pide a que le pidamos, a que le busquemos, a que le llamemos, y el Señor dice que nos va a dar, abrirá, dice acá, Él nos dará; si buscamos vamos a encontrar, y si llamamos Él nos abrirá. Son palabras que para poder comprender tenemos que analizar bajo el contexto que está en los versículos previos y después a este versículo. Este versículo no quiere decir que vamos a pedir lo que queramos y Dios nos va a dar. Aquí existe un contexto, existe una narración previa antes de que el Señor nos dé estas palabras. Y la narración, el contexto es que este es un sermón, el primer sermón más grande que se haya podido describir, según algunos teólogos. El Señor está hablando a sus discípulos. Y en estos últimos versículos, el capítulo 7, el Señor está hablando de la relación de las personas que tenemos de tener unos con otros. El versículo 1 al versículo 6 habla acerca de ese espíritu hipercrítico de juzgar a nuestros hermanos. Dice, y no juzguen, ¿no? Pero más adelante dice, tenemos que juzgar. Cuando dice, entonces, tenemos que sacar ese espíritu de hipercrítico, ese espíritu de fariseísmo hipócrita de nuestros ojos, y el Señor luego manda y nos dice, entonces podrás sacar la viga de tu hermano, entonces podrás juzgar, entonces podrás reprender el pecado de tu hermano. Pero existen también hermanos que no harán caso a lo que le digamos.
ya sea personalmente, con testigos y en la iglesia. Y más adelante el Señor dice, no echen perlas a los cerdos y a los perros. O sea, ya no insistan con aquellos que apostatan con la fe. ¿Por qué? Porque ellos no valoran los tesoros. Así como el cerdo no valora si le echas diamantes, de la misma manera estos creyentes que no quieren cambiar, no quieren arrepentirse de su pecado, sino que en su propia justificación dice que estar bien, ellos desprecian la palabra de Dios, desprecian los misterios que están en la palabra del Señor. Esa es la parte negativa que el Señor nos dice, nos habla de que no juzguemos. Ahora el Señor aquí nos dice que pidamos, que busquemos y que Él nos dará. Si buscamos, vamos a hallarle, y si lo llamamos, Él abrirá. Él abrirá. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor que le pidamos? Una interpretación de algunos teólogos dice que le pidamos sabiduría, analizando el contexto de lo que dice arriba, sabiduría para poder tratar con los hermanos, para poder tener una buena relación con nuestros hermanos. Decirle al Señor, dame sabiduría y dame inteligencia para poder confrontar el pecado de mi hermano. Y a esta conclusión podemos llegar cuando en el versículo dice, 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así que todas las cosas que queráis, 7:12, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este se resume la enseñanza de la Biblia. Entonces, bajo este contexto de que debemos tratar con amor, pedir, llamar al Señor para que nos dé sabiduría para confrontar el pecado de nuestro hermano, todo se relaciona con lo que dice al final, porque lo que nosotros queremos que nos hagas, así también nosotros debemos orar para que, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, dice la enseñanza de Mateo 7:7 al versículo 12. Ahora, otra interpretación, y también creo que es correcta, cuando dice pedid, buscad y llamad, es que todas las exigencias que en el Sermón del Monte nos piden, nos exigen, de que seamos justos, de que seamos equilibrados, de que ni siquiera miremos a una mujer sin desearla porque estamos adulterando, o tengamos odio en el corazón hacia un hermano porque ya somos asesinos. Existen muchas exigencias en el Sermón del Monte que humanamente es imposible cumplirlas sin el poder de Dios. Jesús dijo, en este mismo Sermón del Monte, dice, todo lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Es la única forma de cumplir las exigencias del Sermón del Monte: ser pobres de espíritu, ser mansos, ser humildes, llorar por nuestros pecados, tener hambre y sed de justicia, amar a nuestros enemigos por más que nos hagan daño. Solo se puede hacer con el poder de Dios. Y aquí en la conclusión del Sermón del Monte dice, pidan eso, pidan de la llenura del Espíritu Santo, busquen y van a encontrar, o sea, pedir la ayuda del Señor. Aquí cuando dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, aquí no está diciendo si ustedes son cristianos entonces ya ahora pueden pedir, pueden buscar, pueden llamar, sino la ordenanza del Señor acá no está sugiriendo, sino está ordenando. Así que ahora que son hijos de Dios, ahora que ya han nacido de nuevo, ahora que son hijos verdaderos de Dios, no está sugiriendo que pidamos, busquemos o llamemos, sino está ordenando a que pidamos, a que busquemos y llamemos a Dios para que nos dé más fuerzas para amar a nuestro hermano, para hacer las exigencias del Sermón del Monte. Muchos dicen que el Sermón del Monte es una enseñanza que se va a aplicar en el milenio, pero estudiando bajo el contexto de todos los versículos que dicen antes y después, son cosas que los creyentes verdaderos tienen que vivir, experimentar
en su diario vivir. Entonces, como hijos de Dios, la Biblia no nos pide, no nos sugiere que oremos, en una oración le pidamos, busquemos o le llamemos al Señor, sino nos está ordenando, ya que son hijos de Dios, entonces tienen que pedir. Ahora vamos a ver más adelante que tampoco el Señor, o sea, mucha gente utiliza este versículo aisladamente, sin considerar lo que dice más arriba, y utilizan el versículo para pedir cualquier cosa para sus propios deleites. Piden, no sé, riqueza, fama, fortuna, piden popularidad, porque aquí dice la Biblia que pidamos, busquemos y llamemos. Entonces este versículo lo malinterpretan, los descontextualizan, o sea, utilizan aisladamente sin considerar el mensaje principal cuando dice el Señor estas palabras. Entonces son cosas que debemos de analizar, son interpretaciones diversas y que todas se relacionan de una u otra manera. Gloria a Dios. Santiago 4:3, por ejemplo, cuando decimos que este versículo tenemos que usarlo para pedir cualquier cosa, puede ser con fines egoístas o tal vez puede ser con fines también no egoístas. Y en Santiago en el capítulo 4, versículo 3, el Señor nos aclara y nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedir? Más adelante vamos a ver. No es pedir por pedir. Estos versículos no es una, ¿cómo podríamos parafrasear? No es una autorización que a cualquier rato, un cheque en blanco, como dicen algunos autores, agarramos y le decimos: Señor, aquí dice tu palabra y mira, tienes que cumplir. Me tienes que dar a esa chica o ese chico que me gusta, pero no es cristiano, eso no interesa, aquí dice que pido, me tienes que dar. No es así. A veces hay cosas que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, para satisfacer o para gastar en nuestros deleites, dice Santiago 4:3. Ya, entonces son diferentes interpretaciones que dan a estos versículos, pero sigamos adelante. El versículo clave que nos va a hacer dar a entender o nos va a guiar para poder interpretar estos versículos del 7 al 11 es el versículo 12, y el versículo 12 habla acerca del amor al prójimo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que tú quieres que hagan contigo, eso también haz con tu prójimo. Aquí destruye ese espíritu egoísta, ¿no? Yo. Sino, si lo que tú quieres, eso es lo que debes hacer con tu prójimo. Y ahí se separa con un punto y coma y dice: porque esto es la ley y los profetas. Esta es la enseñanza que enseña la Biblia. Esta es uno de los, ¿cómo se dice? Es uno de los requisitos, es una de las normas de convivencia en el reino de Dios. El amor. El primer mandamiento el Señor los resumió y dijo: el primer mandamiento, gran mandamiento es el amor a Dios, y el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que vemos en este versículo 2. Otras versiones del versículo 12 del capítulo 7 dice: así que traten a los demás como les gustaría que les traten a ustedes. Está hablando de una acción, no de un deseo. Traten a los demás como les gustaría que les traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Aquí estamos hablando acerca de las relaciones humanas que comenzaron en los versículos 1 y 6, no tener un espíritu hipercrítico, sino tener un espíritu santo, justo, y de ayudar a nuestro hermano que está mal, de arrepentirnos primero nosotros de nuestros pecados, de la arrogancia moral, y luego hablar con nuestro hermano que tal vez está equivocado. Y de esa manera ahora nos dice que pidámosle a Dios sabiduría para poder hacer estas cosas, pidámosle
inteligencia, no sé, para que podamos poder relacionarnos adecuadamente con nuestro prójimo. Amar, el amor, amar a los demás del mismo modo que Dios quiere que amemos, requiere antes que nada hacerlo sin arrogancia moral, versículo 1 al 6, hacerlo sin criticar de forma descuidada, hacerlo sin condenar a otros de manera inmisericordia. Si esa actitud, hermanos, está presente, entonces tenemos que eliminar esas cosas de nuestra vida. Si todo el tiempo estamos criticando a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro prójimo, tenemos que eliminar esas cosas antes de poder relacionarnos correctamente con nuestros hermanos. Y para hacerlo eso tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar sabiduría, pedir la llenura del Espíritu Santo, pedir el poder divino para poder hacer esas cosas. Amar no es ser injustamente crítico, no desear mal a otros, ni hacer algo malo a otros. La simple ausencia de odio y de mala voluntad no constituye el amor. No basta con decir, yo no critico, yo no le hablo, no me interesa esa persona. Si está haciendo mal, verá qué hace con su vida. Al hacer eso, uno puede decir, yo lo estoy amando, porque no lo critico, no lo odio, no hablo mal contra él. La indiferencia también, hermanos, es falta de amor. O sea, también es falta de amor. Amar, ¿cómo podemos resumir la palabra amor? Amor es el lado activo, el lado productivo. Amar es acción, no es un deseo. Yo no hago mal, yo no hago mal a nadie, yo no hablo mal de nadie. Yo respeto las normas de convivencia dentro de una familia. Eso no es amor, eso es indiferencia. Amar es mostrar prácticamente algo que nosotros queremos que hagan con nosotros hacia nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todo aquel que tiene necesidad, todo aquel que está a nuestro lado todos los días. Ese es el verdadero amor. Y eso podemos verlo en 1 Corintios, cuando el Señor habla acerca del amor. Todas las palabras del amor, relacionadas con el amor, resaltan una acción. O sea, no es un deseo o un pensamiento, sino acción. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, o sea, es acción, sufrir. El amor es benigno, dice. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no desaparece. Hay muchos que dicen, mi amor se está terminando. Mi amor se está desvaneciendo porque me has hecho esto. Entonces uno se puede poner a pensar y decir, a la luz de la palabra de Dios, si ese amor se está desvaneciendo, se está perdiendo, se está esfumando, ¿habrá sido un amor verdadero? ¿Habrá sido un sentimiento de pasión, un sentimiento lujurioso, podríamos tal vez decir? Porque el amor, dice aquí, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces aquí todas las formas de amor que describe el verdadero amor implican acción, no deseo, no pensamiento, no filosofía, es acción. Entonces eso es, hermano, la expresión clave de ese principio está en el versículo 12 del capítulo 7, el cual estamos estudiando. Todo lo que deseas que los hombres o mujeres hagan contigo, eso también haz con tu hermano. ¿Cómo vas a hacer eso? Pidiendo, llamando, buscando a Dios, fortaleza, ayuda. Porque con nuestras fuerzas, con nuestra naturaleza humana caída propia que tenemos todos los seres humanos, eso es imposible. Puedes decir tú, yo amo, pero no, es difícil, hermanos. Tenemos una tendencia natural a no amar como manda la palabra del Señor. Amor desinteresado, amor sacrificado.
amor sufrido, 1 Corintios 13. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria al Señor. Volvamos al versículo 7. Pedid, dice, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad. Pedid, buscad y llamad, son las palabras que el Señor nos pide acá, que hagamos como hijos de Dios. Estas palabras están en el modo imperativo, y eso significa que no es una sugerencia, sino es una orden. Ya que son hijos de Dios, entonces tienen que pedir, tienen que buscar y tienen que llamar. Y si no, entonces no estamos comportándonos como hijos. Aquí el Señor nos está ordenando, no nos está sugiriendo. El rey, el rey al cual pronunciamos, hablamos todo el tiempo, el que tiene control de todo, el que es el más rico de todos, el que le sobra todo, el que hace todas las cosas con tan solo decirlas con su palabra, no está diciendo aquí, ya que yo que soy muy rico, ahora pueden pedir, pueden llamar y pueden buscar. No, está ordenando a todos aquellos que dicen a Dios tenerlo como Padre. Todos aquellos que dicen, mi Dios es Padre, entonces la orden es que pidamos, que busquemos y que llamemos, que Él nos va a dar. Gloria al Señor. Bajo el contexto del amor al hermano, de no juzgar, aquí podemos pedir al Señor para que se nos dé sabiduría de cómo confrontar nuestro pecado, cómo confrontar el pecado del hermano, de esa manera mostrar un amor profundo, verdadero, no fingido. ¿Cómo es el amor de los hipócritas, de los fariseos, escribas hipócritas? Era un amor superficial. El amor que nos pide, ¿qué es? No superficial, sino profundo. ¿Cómo era el amor de los fariseos? Era hipócrita, estaban actuando algo que no sentían. Pero el amor de los creyentes verdaderos tiene que ser verdadero, no debe ser una actuación, sino debe ser algo que nace del corazón. Tiene que ser profundo, verdadero y no superficial, externo e hipócrita. El amor verdadero es profundo, es verdadero y se muestra exteriormente. No es fingido, no es una actuación. Lo que hacemos, el bien que hacemos, lo hacemos no porque la Biblia nos ordena que hagamos, sino porque es algo natural en nuestra nueva naturaleza, a tal punto que nuestra mano derecha o izquierda no sabe lo que hace la otra mano, porque es algo ya natural. Gloria al Señor. Así que, dice, ¿no? Mateo 7:12, por lo tanto, ya que hemos visto esto atrás ahora todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hagan ustedes con los demás. La conclusión de los versículos del 6 al 11. Aunque hemos sido limpiados de nuestro pecado, habiéndonos quitado la viga de nuestro ojo, necesitamos sabiduría divina para saber cómo ayudar a que un hermano quite la paja de su ojo. Y sin la ayuda de Dios no podemos estar seguros de cuáles son los perros, quiénes son los cerdos, quiénes son los falsos profetas y apóstatas, aunque podemos verlos. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría y decirle que nos ayude a distinguir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Estas consideraciones nos llaman a invocar al Señor, pedir, buscar y llamar. Entonces la sabiduría de Dios debería estar entre nuestras mayores necesidades. Santiago capítulo 1, Santiago 1 versículo 5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Cuando a Salomón se le asignó, se le dio la sucesión del reinado de la nación de Israel, Salomón, un joven, no pidió riquezas, no pidió poder, solo le pidió al Señor sabiduría a Dios. Y aquí dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. De las muchas cosas que podemos pedir correctamente a Dios y Dios va a responder y nos va a dar, y tiene en sobreabundancia, es sabiduría. Y cuando pidió eso Salomón,
Todo lo demás se le añadió. ¿Qué es todo lo demás? Poder, tuvo fama, muy inteligente. En el tiempo de Salomón dice que la plata era como la tierra, o sea, era un metal que ya no tenía ni valor. Estaba rodeado de riquezas, de fortuna, de poder, de mucha sabiduría. Entonces la sabiduría es algo que el Señor tiene que darnos, puede darnos, y nos manda que le pidamos, no solo a mí, sino a todos ustedes. Pidámosle al Señor sabiduría. ¿Por qué pedir sabiduría? Dios nos ofrece muchos principios en su palabra, pero no muestra reglas o métodos específicos, debido a que el tiempo cambia, las situaciones en cada época del tiempo son diferentes. Por ejemplo, la Biblia no habla nada acerca de la drogadicción, no habla nada acerca de la adicción al Internet, por ejemplo, cosas que en la actualidad son temas muy vigentes, pero sí nos pide que le pidamos sabiduría para poder conducirnos en estos tiempos. Tenemos que pedir sabiduría porque ese es el deseo del Señor. El Señor quiere que confiemos en Él, confiemos en su palabra, pidámosle sabiduría para poder desenvolvernos correctamente en estos tiempos que son muy difíciles, muy peligrosos, y ahora más que nunca estamos viendo cambios climáticos, cambios filosóficos, políticos, en las estructuras de las naciones, de nuestros países, el mundo, la economía, la política, todo está cambiando rápidamente, y vamos a escuchar noticias más difíciles, más noticias fuertes, tristes, de que terremoto por aquí, terremoto por allá, cambio climático por aquí, cambio climático por allá, muerte o suicidio, homicidio, feminicidios, como hablamos en Bolivia, gobiernos injustos. Y como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que desesperarnos, y si le pedimos sabiduría, si le pedimos llenura de su Espíritu Santo, Dios nos va a dar, nos va a ayudar a interpretar su palabra, a entender, a comprender, porque ninguna interpretación ha sido dada de uso personal. No es que las personas específicamente pueden o tienen la capacidad de entender, sino que todos tenemos la capacidad, y el Señor nos pide en estas palabras que le pidamos, que le busquemos y lo llamemos, que Él nos va a dar sabiduría. Sabiduría para tratar con nuestro prójimo, sabiduría para poder desenvolvernos en el mundo en el que nos encontramos. Y si no lo hacemos, entonces no vamos a poder orar de modo sabio y justo. Tenemos su palabra, la palabra de Dios está llena de misterios, de muchas enseñanzas, pero solo Dios nos da el poder para poder interpretarla, para poder vivirla. Esa es su palabra. Y el poder es el que lo inspiró, el poder que Dios nos da es su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús aquí en estos versículos podría estar diciéndonos: si queréis sabiduría para saber mucho, ayudar a un hermano pecador para poder discernir la mentira y la profecía, acudid a vuestro Padre, pedid, buscad y llamad. De esa manera vas a poder, gloria a Dios, vas a poder tener una buena relación con tu prójimo, con tu hermano. Gloria al Señor. Ahora, esta promesa de pedir, llamar, buscar, ¿a quién está dirigido? ¿A todos o a solo un cierto tipo, a un solo grupo de personas? ¿A quién estará dirigido? ¿Estas palabras es para todo el mundo o solo para un grupo selecto de personas? La respuesta es: estas palabras se aplican solo para aquellos que son hijos de Dios, no para las criaturas de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que se han arrepentido de su pecado, han visto la condición miserable en la cual se encontraban, y Dios ha puesto
han creído en su Hijo, de esa manera han sido adoptados como sus hijos. Entonces esta petición se aplica solo para los hijos de Dios. Los demás, toda la humanidad, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y en Mateo 7:11 dice, cuanto más vuestro Padre, dice, ¿no? ¿O qué dice? Vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces estas palabras solo se aplican a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Incluso dice el Antiguo Testamento que Dios no escucha la oración de los pecadores. ¿Bajo qué sustento estoy diciendo esto que están escuchando ahorita? Bajo el contexto que está en estos versículos. Jesús está dando un sermón en un lugar alto, sermón del monte, y ahí están sentados en primera fila los discípulos. Y las primeras palabras que les dice son: bienaventurados los pobres de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que reconoce que no es nada, es un miserable pecador y que tiene necesidad espiritual. Y es ahí cuando el poder de Dios ingresa a esa vida. Y esa vida, dice, bienaventurados los que lloran constantemente por su pecado. Pero el que no es hijo de Dios y es criatura de Dios, no hijo sino criatura, él no llora por su pecado. Él peca normalmente, es esclavo del pecado. Y entonces es una criatura de Dios con una naturaleza pecadora. Pero el Hijo de Dios está afligido, entristecido, lucha con el pecado todos los días de su vida. Entonces, bajo esos criterios del Sermón del Monte, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, los mansos, los pobres en espíritu, es que el Señor dice aquí que la única forma de poder hacer esas cosas es que los únicos que pueden ser respondidos a la petición que hacemos de pedir, llamar y buscar, se aplica a los hijos de Dios, porque el público son los discípulos, y también eso se aplica hacia todos aquellos que son considerados hijos de Dios. Gloria a Dios. A lo largo de las promesas del Sermón del Monte, Jesús se dirige a creyentes. Una multitud de incrédulos estaban ahí, pero a ellos se dirigía en terceras personas, pero a los discípulos les dirige directamente. El sermón que el Señor da en el Sermón del Monte siempre habla de escribas y fariseos en tercera persona, pero cuando se dirige a sus discípulos, a sus apóstoles que estaban ahí, Él se dirige directamente. Gloria a Dios. Porque todo aquel, dice el versículo 8, continuemos hermanos, versículo 8 del capítulo 7, todo aquel que pide, todo aquel se refiere a aquellos que pertenecen al Padre Celestial. Los que no son hijos de Dios no pueden llegar a Él como su Padre. Le podrán decir Dios poderoso, lo que sea, pero solo aquellos que son realmente hijos de Dios, adoptados, porque solo tiene un hijo verdadero y ese es Jesucristo. Los demás somos hijos de Dios por adopción. Solo se aplica a ellos esta petición. Gloria a Dios. Y en el libro de Mateo vamos a ver dos relaciones básicas, o sea, existen dos relaciones básicas en este libro. Hablando de las relaciones humanas, son las relaciones del reino de Dios y la familia de Dios. En el libro de Mateo habla acerca del reino de Dios y de la familia de Dios. Ese es el enfoque principal del libro de Mateo, el reino de Dios y la familia de Dios. Entonces, en el Sermón del Monte, el Señor está hablando más acerca de la familia de Dios. El concepto de reino trata con el gobierno, y el concepto de la familia trata de la relación de los hermanos que debemos de tener. En este caso, el capítulo 7, no ser hipercríticos con nuestros hermanos,
Y al final, más adelante, el versículo 12, de amar a nuestros hermanos como nosotros queremos que nos amen. Gloria a Dios. Estas palabras no se aplican a las criaturas de Dios, sino solo a los hijos de Dios, porque primera de Juan 3:22, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, vamos a primera de Juan 3:22, dice, cualquiera cosa que pidiéremos, las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:22. Solo los hijos de Dios verdaderos guardan los mandamientos del Señor. Los demás no. Todo el tiempo están mintiendo, todo el tiempo están engañando, todo el tiempo tienen un cierto resentimiento hacia el prójimo, todo el tiempo tienen deseos lujuriosos, también podríamos decir. Entonces, esto de pedir, buscar y llamar solo se aplican a los hijos de Dios, porque solo ellos viven guardando los mandamientos de Dios, como dice primera de Juan 3:22. Nuestro motivo al pedir debe ser correcto, dice Santiago, explica, si es que no recibimos es porque estamos pidiendo mal, y solo los hijos de Dios verdaderos no piden cosas para fines personales como dame dinero, dame este auto, dame, no sé, dame esta chica o este chico que me gusta, no, sino piden sabiduría, piden la llenura de Dios, la llenura de su Espíritu Santo. De esa manera, en su oración todo el tiempo es, Señor, dame de ti, para que no me pueda equivocar, para que no pueda hacer cosas malas, y andan sabiamente. Pero los que no son hijos de Dios piden cosas para su deleite personal. Por último, debemos ser sumisos a la voluntad de Dios. Si estamos tratando de servir a Dios como a las riquezas, entonces nos comportamos como un hombre, una mujer de doble ánimo. No podemos, dice, servir a dos señores, Mateo 6:24, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Las criaturas del mundo están sirviendo de esa manera, están sirviendo a las riquezas, están sirviendo a Dios, y entonces estas palabras no se aplican a las criaturas, sino solo se aplican a los hijos de Dios. Los hijos de Dios verdaderos, en este caso los apóstoles, los cuales se estaba dirigiendo el Señor, no estaban sirviendo a las riquezas, un tiempito le estaban siguiendo al Señor Jesús, estaban ahí con los milagros, luego le decían al Señor, un rato Señor, ahorita me voy a mi casa, voy a hacer mis negocios, luego vuelvo. No. ¿Cómo estaban los discípulos? Todo el tiempo con el Señor, todo el tiempo, dormían, vivían con Él, pasaban hambre, Dios hacía milagros, estaban viendo muchas cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo sabemos que esto de pedir, buscar y llamar se aplica a los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios están con el Señor Jesús, no están viviendo una doble vida. Como dice Mateo 6:24, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Tenemos una vida diaria que realizar, no es que estamos diciendo aquí que todos los días tienen que estar en la iglesia, no. Tenemos una forma de vivir. No estamos diciendo que dejen la forma de vivir que tenemos, sino que vivamos piadosamente, justamente, viviendo en santidad, apartándonos del pecado, pidiendo perdón, pidiendo sabiduría, pidiendo la llenura de su Espíritu Santo, escudriñando la palabra del Señor. De esa manera vamos a poder estar más cerca de Dios. De esa manera nuestras oraciones van a ser contestadas. Y en primera de Juan 5:14, Juan aclara y dice con esas palabras: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ay, ¿por qué no me responde Dios? Ya estoy enfermo,
más de 20 años, no puedo quitarme este problema de salud que tengo. Dios no existe. ¿Por qué? Porque no hace el milagro con mi vida. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá. Tal vez esa enfermedad es el motivo por el cual ese hermano está viniendo a la iglesia. Y cuando esa dolencia el Señor lo quite, ese hermano se sentirá sano y se apartará de la iglesia. Entonces puede ser que muchas enfermedades, problemas, no sé, cosas malas que tenemos en nuestra vida, no podemos, el Señor no nos los quita por más que le pidamos. Tal vez es la voluntad del Señor. Él conoce, hermanos, muchas cosas que nosotros desconocemos. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él ve lo más profundo de nuestro ser. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá. Y la voluntad del Señor es que todos seamos salvos. La voluntad de Dios es que todos estemos llenos de su Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que todos conozcamos los misterios de su palabra. La voluntad de Dios es que estemos más cerca de Él. Y si le pedimos esas cosas al Señor, ¿nos va a dar? Claro que sí. Pero si todo el tiempo le estamos pidiendo cosas que no están conforme a su voluntad, dame ese dinero, dame ese negocio, dame esa bicicleta, dame esa computadora, que tú sabes que cuando agarres esa bicicleta no vas a salir a la calle y el primer intento va a venir un auto y ¡zas! Adiós, mundo cruel, ¿no? Que tú sabes que cuando Dios te dé un auto y tú tienes unos impulsos muy agresivos, vas a agarrar el auto y vas a correr a 200 kilómetros por hora y te moriste. ¿Qué tú sabes de tus reacciones? No sabemos nada. Por eso el Señor, a veces hay muchas cosas que no nos da. ¿Por qué? Nos pueden hacer daño. Tener confianza en la oración contestada en cualquier otra base es tener una confianza falsa y ostentosa. Entonces, hermanos, si vamos a pedir algo, que sea conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Que todos sean salvos. Y si oramos para que la humanidad sea salva, si oramos para que Dios nos dé medios para que podamos ser instrumentos, para que toda la humanidad, nuestros seres queridos sean salvos, claro que sí, Dios nos los va a dar. Pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Otra posible interpretación o clasificación de estas palabras es la perseverancia sugerida por los tiempos presentes imperativos. Pedid, buscad y llamad. La idea es continuidad y constancia. Manténganse pidiendo, manténganse buscando, manténganse llamando, que el Señor nos va a dar. Entonces, si es que no tenemos sabiduría, no podemos entender su palabra, pidámosle, y ¿saben? Dios les va a dar. Y de aquí a unos muchos años tal vez, o tal vez muy pronto, ustedes estarán compartiendo la sabiduría que Dios nos da cuando le pedimos. Pidan sabiduría al Señor, pídanla. También vemos una progresión de intensidad en estas palabras: pedid, buscad y llamad. Nuestras peticiones, dice, no deben ser pasivas, sino no deben ser, nuestras peticiones sinceras al Señor no deben ser pasivas, sino deben ser activas. Es otra interpretación que dan. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? O sea, aquí estamos viendo dos ejemplos que el Señor nos da de cómo es que el amor de Dios debe manifestarse en nuestras vidas. Efesios 5:1 dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debemos ser? ¿Imitadores de quién? De Dios, como hijos amados. Versículo 2: y andad en amor.
Ese es el segundo grande mandamiento, hermanos, y ese es el resumen de todas estas palabras que estamos estudiando. Haced las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, lo que quieres que hagan contigo. El amor. Entonces, si afirmamos ser hijos de Dios, la naturaleza divina debe reflejarse en nuestras vidas. Debe reflejarse en nuestras vidas si amamos a Dios. Jesús aquí nos muestra el amor del Padre Celestial. Primero, hermanos, en estos versículos, del versículo 9 al 10, el Señor nos está mostrando el amor del Padre que deben reflejarse en nuestras vidas. Y da dos ejemplos. Estamos viendo, un ejemplo se relaciona con lo físico. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, refiriéndose a la humanidad de este mundo, ¿no? ¿Qué hombre, qué ser humano que es padre de hijos, que si su hijo le pide pan, le va a dar piedra? Aquí está hablando de una relación física. Entonces, por más malo que un padre sea en este mundo, por más malvado, cruel, asesino que sea este hombre en este mundo, cuando su hijo le pida pan, no le va a dar piedra, le va a dar un pan. Y a continuación da otro ejemplo del amor que Dios nos da a nosotros, y ese amor debemos de reflejarlo, pero esta vez relacionándolo con el aspecto espiritual. Y dice, o si su hijo, o si le pide el hijo un pescado, le va a dar una serpiente. Ahora, ¿por qué digo que se relaciona con la parte espiritual? Porque hoy en día la carne de serpiente incluso creo que comen muchas naciones, muchas culturas, pero en el pueblo judío, hermanos, la serpiente era un animal inmundo y estaba prohibido comer este alimento, era un alimento inmundo, y entonces ningún judío podía ir en contra de la ordenanza de la palabra de Dios, de algo que estaba prohibido. Entonces, si un padre judío le daba una serpiente, estaba yendo en contra de sus creencias, en este caso, comer la carne de una serpiente. Entonces, aquí el Señor nos da dos ejemplos en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, de cómo es que nosotros debemos de reflejar el amor de Dios, el amor de Dios que nos ha dado en nuestras vidas. Y nos está diciendo, está mostrando cómo el amor de los hombres, está mostrando cómo el amor de los hombres, por más crueles que sean, manifiestan amor a sus hijos. Ahora, si el hombre con una naturaleza malvada, pecadora, condenada, sabe hacer bien con sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que es dueño de todo, no nos va a dar todo lo que le pidamos? En este caso, todo lo que es bueno para nosotros. Si tu hijo te dice, ¿me podrías dar veneno de rata? Quiero experimentar si es igual que la harina. ¿Qué haremos nosotros? Claro, toma, hijo. ¿Vamos a hacer eso? No. Pero si nuestro hijo nos pide un lápiz para poder dibujar, no sé, escribir, claro que le vamos a dar. De esa manera, muchas veces pedimos a Dios cosas con fines egoístas. Dios no nos los da. ¿Por qué? Porque nos van a hacer daño. No podemos pedirle un avión, porque para empezar no sabemos manejar un avión. Si no los da y queremos intentar, en el primer intento vamos a morir. Entonces Dios dice que pidamos en el contexto que estamos estudiando sabiduría, llenura de su Espíritu Santo para poder vivir mejor en este mundo. ¿Qué necesitamos para ser felices en este mundo? Un esposo, una esposa, dinero, auto, casa, chalet, ¿no? En el alto. Viajes a Europa, queremos conocer Egipto, la Tierra Santa. ¿Eso nos traerá felicidad?
No, hermanos. La única forma de ser felices y Dios nos va a dar es que le pidamos que llene nuestro corazón de su presencia. Pidámosle sabiduría, pidámosle llenura de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto que va a producir? Amor, gozo, paz, paciencia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás se va a complementar. Pero si primero estamos buscando añadiduras, también aceptemos las consecuencias. Pedid, buscad, llamad. El Señor nos está ordenando. Él es tan rico que no nos está sugiriendo, sino está ordenando que le pidamos. Pero pidamos sabiamente, pidámosle sabiduría, como dice Santiago. Gloria a Dios. Entonces, si estamos llenos de Dios, no va a haber cosa. Si un día tenemos algunas posesiones, riquezas, y la perdemos de un día para el otro, pero no es nuestra prioridad, Dios es nuestra prioridad, no vamos a sufrir mucho, no vamos a sufrir. Vamos a decir como Job, Dios dio, Dios quitó. Pero esta mujer de Job, ¿qué dijo? Maldícese tu Dios, muérete ahora mismo. Y Job, ¿qué le dice? No conoces a Dios, porque si le conocieras, estas cosas son secundarias. Y Job nunca pecó, nunca maldijo, murió sus hijos, su mujer la despreció, se enfermó. En todo eso dice la palabra que Job no pecó. Entonces pidámosle al Señor sabiduría, busquemos sabiduría. Y dice aquí que llamemos sabiduría, llenura de su Espíritu Santo. Y Dios nos va a dar. Dios nos va a dar, hermanos, hermanas. Y ese es el fin. Y cuando tengamos eso, vamos a poder cumplir el sermón del monte. Vamos a poder cumplir esto que dice en el versículo 12. Lo que queremos que hagan con nosotros, vamos a hacer a nuestro prójimo. Amor. Y al final del versículo 12 dice, esto es la ley de Dios y los profetas. Esta es la enseñanza de la Biblia. Esta es la conclusión del sermón del monte. Esta es la norma que Dios exige a los ciudadanos del reino de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Y en Lucas 11:13, un versículo paralelo, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ustedes que son malos, adúlteros, fornicarios, no sé, asesinos, maltratadores, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará lo que realmente necesitan, lo único que necesitan en este mundo? ¿Y qué es lo que necesitamos? Su Espíritu Santo. Corazón cambiado, transformado. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, todo lo demás va a salir bien. No vamos a ser infieles a nuestras parejas, no vamos a codiciar el dinero, no vamos a buscar la fama, no vamos a trabajar como esclavos, luego morirnos como esclavos, sino vamos a dar prioridad a Dios. Y Él nos va a dar paz, amor, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ser fieles a nuestras parejas, vamos a ser responsables con nuestros hijos, vamos a ser responsables en el trabajo que estemos, porque siempre estaremos con el Señor. Es lo que necesitamos, hermanos. ¿Cuánto más, dice vuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En tu oración, ¿qué estás pidiendo? Sabiduría para resolver estos cálculos. Si el Señor está, hermano, en tu corazón, Él es el dueño de la matemática, de la física, de la química, de todas las ciencias habidas y por haber, las cosas que se estarán descubriendo. Él con tan solo decir creó este mundo, y no solo lo creó,
lo sostiene. Y eso es algo inexplicable para la humanidad. ¿Cómo es que una cosa tan grande, tan pesada, flota en un lugar? ¿Quién te mantiene a ti parado en un lugar? O sea, según nuestro pensamiento, nosotros no podemos estar parados hacia abajo, ¿no? Pero estamos, tal vez ahorita de cabeza abajo, pero no lo notamos, no lo sentimos. Pidámosle sabiduría, pidámosle la llenura de su Espíritu Santo a Dios y Él nos dará, dice. Entonces, si los hombres que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más que Dios no es malo, es bueno, es infinitamente bueno, les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pedid, buscad, llamad. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a llamar? ¿Qué? Les estoy preguntando. A su Espíritu Santo. Efesios 1:3 dice, por eso dice, bendito sea el Dios, dice Efesios 1:3, el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así como el ser humano ahorita en este momento está condenado porque no ha creído en Jesús, no es que va a ser condenado, sino está condenado, los hijos de Dios están bendecidos. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Pidámosle sabiduría para poder leer, entender su palabra y podamos entender a plenitud, comprender que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos celestiales y el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por Cristo, gracias a Cristo, hermanos, nosotros tenemos ya una herencia, somos coherederos, un lugar que nos espera. ¿Qué esperas en este mundo maldecido? En este mundo maldecido a causa del pecado, no esperes felicidad. Muchos quieren buscar, encontrar felicidad en una bonita casa allá en el campo, a las orillas del mar, con un aire puro, nos imaginamos, ¿no? Pero cuando vamos al campo, el viento, la helada, el granizo, sales de tu puerta y ruidos por aquí. Las espinas, si no es del campo a tus ojos, mi ojo. Los espinos, no, hermano. Es la creación que Dios ha hecho, es hermosa, maravillosa, perfecta. Cuando Dios hizo este mundo, vio que todo era perfecto y bueno, pero está contaminado con el pecado. No esperes la felicidad en una mujer o un hombre, en una pareja. No esperes, porque lo único que vas a recibir es decepción. No esperes felicidad en la profesión que logres tener, porque lo único que vas a encontrar decepción, corrupción. Efesios, el Señor dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1:7 dice en quién, el Señor Jesús, tenemos redención por su sangre. ¿Cuál es la bendición que hemos recibido? Escuchen, redención por su sangre, o sea, hemos sido ya justificados delante de Dios. Se hizo un sacrificio único y perfecto de sangre y ese sacrificio el Señor lo aceptó. Tenemos redención en Jesucristo por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que hizo sobreabundar en nosotros? Sabiduría e inteligencia. ¿Sabiduría de qué? ¿Inteligencia de qué? De su palabra. Gloria a Dios. Nos redimió, nos perdonó nuestros pecados y nos sobreabundó con sabiduría e inteligencia. Esa es la característica de los hijos de Dios. Y estos que son ricos en sabiduría e inteligencia aman a su prójimo como a uno mismo. Norma de Dios requerida, es una norma que está presente en el ser humano que dice llamarse hijo de Dios. Y si no hay eso en tu vida,
por más que digas, papito Dios, mi Padre, si no hay eso, tú no eres hijo de Dios, tú eres criatura de Dios. Para ser hijo de Dios, tenemos que decirle, Señor, llena mi vida de ti, dame sabiduría. Y una prueba de que realmente eres hijo de Dios va a ser cuando empieces a amar a tu prójimo, como te amas a ti mismo. Si queremos que Dios nos trate con amorosa generosidad como sus hijos, debemos tratar así a los demás. Eso es lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La conclusión del todo el capítulo 7, podríamos decir, es este versículo 12. El amor perfecto del Padre debe reflejarse en aquellos que dicen llamarse hijos de Dios. Cuando estos tratan a los demás como ellos mismos quieren ser tratados, entonces estamos reflejando de que realmente somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, dentro de un incrédulo no hay capacidad para amar del modo en que Jesús manda aquí. Los no creyentes pueden realizar muchas cosas éticas e incluso de vez en cuando pueden acercarse al nivel de estas normas éticas más elevadas, pero no, repito, no pueden mantener ese desinterés porque no tienen el recurso divino. El incrédulo, hermanos, siempre se va a amar a sí mismo. Su amor por sí mismo va a estar por sobre todo lo demás. No esperes, hermano, algo bueno del incrédulo. Puede hacer algunas cosas buenas, puede acercarse a las normas que Dios exige, pero su naturaleza no le va a permitir, no va a poder amar al prójimo como a sí mismo, porque no tiene el poder divino, no tiene el poder de Dios, no tiene la sabiduría de Dios, no tiene la inteligencia de Dios. No esperes nada bueno del incrédulo. Pero cuando yo me case con ese incrédulo lo voy a cambiar. Tú no eres nadie para cambiar. Dios es el que cambia. Dios es el que da. Pero cuando le pedimos, y el incrédulo nunca va a pedir cosas espirituales. ¿Qué va a pedir el incrédulo? Un iPhone X12, ¿cuál es el ultimito? A ver, los incrédulos hablan. Un auto, un Mercedes-Benz, un BMW, una buena ropa, Toto, no sé qué marquitas existen. Un viajecito allá a la Tierra Santa, por favor. Tierra Santa, gloria a Dios. Entonces, hermanos, esa es la norma, es la conclusión, una de las conclusiones del Sermón del Monte. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, resume el sermón hasta ese punto. Haced también vosotros con ellos, es un resumen de la ley de los profetas, dice Mateo 7:12. De esa manera estamos cumpliendo el segundo y grande mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. La regla aquí podemos encontrar una regla de oro, nos alecciona en cuanto a cómo debemos amar a las demás personas, pero en el orden del amor que nosotros debemos de tener, según Pablo escribe la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice que mayormente a los de la familia de la fe. No debáis, dice, a nadie es nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, o sea, no es que aquí solo a la iglesia, no, hagamos bien a todos, sin embargo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Debemos de amar a todos, claro que sí, al enemigo también tenemos que amarlo, no solo amarlo, sino proveer sus necesidades del enemigo, ¿no? Eso es lo que Dios nos manda. Pero ¿cómo puedes hacer eso?
No sé, es el poder de Dios que me impulsa a hacer eso. ¿Y cómo haces eso? Porque yo le pedí a Dios eso y Dios me da eso. Pero el incrédulo eso nunca va a ser. Pero tenemos que dar prioridad primeramente a los de la familia de la fe. Y en Romanos 13:8 dice, el que ama al prójimo ha cumplido los 10 mandamientos. Ha cumplido la ley de Dios. Los judíos no podían cumplir, nunca cumplieron. Por tratar de cumplir, inventaron tradiciones, normas humanas, que en vez de cumplir, bajaron la ley de Dios y pusieron por encima sus tradiciones. Pero el que ama a su hermano ha cumplido la ley de Dios. Dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor en Romanos 13:8. Y no solo ese versículo, también Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Gálatas 5:14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no me cae, no se baña, está sucio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ti no te gusta estar sucio, entonces ya pues ve y bañale, haces tu prójimo asqueroso, sucio. Amar al prójimo se resume la ley, dice el Señor. El modo en que debemos tratar a otros no debe determinarse por cómo esperamos o creemos que nos traten, sino cómo queremos que nos traten. Es el mensaje de Mateo 7:12. Cómo queremos, no como quisiéramos, como esperamos, no, sino como queremos. Este es el tipo de cambios revolucionario que Jesús ofrece en la regla de oro. Es un amor desinteresado. Es algo que la humanidad ha tratado de imitarlo. Existen muchos filósofos, como por ejemplo Confucio enseñó, lo que no quieres que te hagan, no se los hagas. Epícleto, otro filósofo griego, dijo, el sufrimiento que evitas para ti mismo, no se lo aflijas a otros. Y así, los estoicos dijeron, lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie más. O sea, son pensamientos filosóficos, pero todos tienen un énfasis negativo. No hagas lo que no quieres que te hagan. Pero el énfasis aquí, la enseñanza del Señor, no es negativa, no es egoísta, es positiva. Y dice, las cosas que queráis que hagan contigo, eso haz, positivo. Los hombres, lo que no quieres que te hagan, hablando de uno solo, egoístamente, yo. Si no quieren que me mates, no voy a matar. Si no quiero que me fusilan, no voy a fusilar, ¿no? Pero el Señor dice, lo que quieres que hagas, positivamente hablando, eso haz con tu prójimo. Entonces, el principio humano, no hagas lo que no quieres que te hagan, es importante en las relaciones humanas correctas, pero queda corto, muy corto a la norma perfecta de Dios. Tales expresiones solo son lo que el hombre pecador puede hacer, no son expresiones de amor, sino de interés personal, velando su interés personal, egoísta, egocentrista. No quiero sufrir, entonces no voy a hacer el daño. No quiero llorar, entonces no voy a hacer llorar. No quiero ser pobre, entonces no voy a explotar a otros, así, pensando solo egoístamente. Pero la enseñanza del Señor es positiva. Lo que quieres que te hagan contigo, eso haz. Lo que quieres, ¿qué tú quieres? ¿Un viaje a la Tierra Santa? Entonces, haz que tus hermanos viajen a la Tierra Santa. La motivación es básicamente egoísta, o sea, el pensamiento humano su motivación es egoísta, pero aquí el motivo principal, el enfoque del Señor es desinteresado, es verdadero, no es fingido, es puro. Gloria a Dios. Eso podemos verlo también en otros versículos que habla acerca de la condición de los seres humanos. Romanos 3:12, busquen qué dice la palabra de Dios respecto qué dice la palabra de Dios, las escrituras respecto a la humanidad caída. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron y a una se hicieron
inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano, hermanos. Pero él es buenito. Él habla cosas hermosas, es buen No, hermanos, todos se han desviado. Todos se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y si hacen algo bueno, lo hacen con fines egoístas, pensando en ellos. No lo hacen desinteresadamente, como manda la palabra del Señor que hagamos con nuestro prójimo. Pero eso es una enseñanza del Señor. En el Antiguo Testamento eso no hay. No, claro que sí hay, hermanos. El Salmo 14:3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la palabra del Señor hablando acerca de la naturaleza humana caída. Pero Él es buenito. No, no es bueno. Pero Él me da plata. No, no es bueno. No hay bueno. Pero es muy amable. Será amable ya, será cariñoso, pero no es bueno. No hay ni siquiera uno bueno. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De esa manera nos reconcilió con Dios Padre, hermanos. Estamos reconciliados, hermanos. Ya no estamos enemistados con nuestro Creador. Tenemos esperanzas, tenemos promesas en la Biblia. Hagamos prácticas la palabra del Señor. Conozcamos, busquemos más de Dios, pidámosle sabiduría, llenura de su Espíritu Santo. De esa manera, hermanos, hermanas, nuestra fe va a aumentar. Vamos a pensar más en el cielo. Me sorprende cuando escucho decir a algunos hermanos: yo ya quiero estar en el cielo. Yo digo: qué fe tan grande. Pero esa fe la vamos a tener cuando estemos llenos de la palabra. La palabra va a sobreabundar en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, que vamos a poder decir como esa persona: espero ya irme al lugar que habla la Biblia. El problema básico del hombre, de la humanidad, es la preocupación por sí mismo. Ese problema también se llama narcisismo. Narcisismo es una condición llamada así por el personaje mitológico griego Narciso, quien pasó su vida admirando su reflejo en un estanque de agua. La humanidad solo piensa en uno mismo, se preocupa por sí mismo, solo por él. En el mundo solo existe él. Narcisismo, personalidad narcisista. Los demás no existen, solo yo. Y el Señor, esa es la enseñanza de la palabra del Señor. La enseñanza del Señor en el Sermón del Monte, acabando el Sermón del Monte, es: lo que quieres que hagan contigo, eso haz con los demás. Entonces, en un análisis final, todo pecado resulta de la preocupación por nosotros mismos. Pecamos porque somos totalmente egoístas, totalmente dedicados a nosotros mismos, en vez de estar dedicados a Dios y a los demás, en vez de estar dedicados a Dios y a los demás. Solo pensamos en nosotros. Condición natural de la humanidad caída. El hombre no regenerado no puede estar a la altura de la norma del amor desinteresado. No puede amar verdaderamente. Podrá hablar, utilizar la palabra amor, pero no puede amar como Dios ya definió el amor. No puede cumplir la norma de amor que Dios estableció en su palabra. No puede. Entiéndelo, no puede. No podrá. Porque la única forma de amar verdaderamente es teniendo el poder de Dios. No podemos entender eso, no podemos comprender. Una cosa es tener una pareja, estar emocionalmente atraído a la pareja, pero jamás va a poder amar verdaderamente como Dios exige que amemos si no tiene el poder de Dios, si no es hijo de Dios y si no le pide a Dios que le dé eso.
No esperes, no esperes en vano, no pierdas tu tiempo. Pide sabiduría para tratar a tu prójimo que con quieres que tú trates, que te traten. Pide sabiduría, llenura de su Espíritu Santo, para que te haga entender su palabra y un día nos estés enseñando y podamos entender los muchos misterios que está dentro de su palabra. El hombre no degenerado no puede estar a la altura del amor desinteresado. El amor que ama a los demás como a sí mismo, esa es la norma de Dios, y que trata de la misma manera que queremos que nos traten. Solo Jesús ofrece la plenitud de la verdad que abarca tanto lo positivo como lo negativo, y solo Jesús, hermano, tiene el poder para darnos eso que el Señor nos pide que le pidamos. Gloria al Señor. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? No. Primerito, ¿qué es? Amor. Lo primero, el primer fruto que produce cuando el Espíritu Santo está lleno de nuestra vida, ¿qué es? Amor. Un amor desinteresado. No estamos hablando de un amor erótico, un amor de padre e hijo, sino un amor desinteresado. Un amor que quiere que le pase lo bueno que uno desea que le pase a él. En Jesucristo, Romanos 5:5, el amor de Dios se ha sido derramado en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que nos hemos arrepentido, el poder de Dios ha empezado a actuar en nuestras vidas, porque Él es el que nos ha convencido de pecado. Él es el que ha hecho que nosotros podamos decir: soy un miserable pecador. Pero pidámosle la llenura del Espíritu Santo a Dios, pidámosle sabiduría y Él nos los va a dar, hermanos. ¿Tenemos que pedir todo el tiempo que el Espíritu Santo baje del cielo y venga a nosotros? No, porque en el momento en el que hemos creído al Señor Jesús, dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo que nos fue dado, o sea, ya está en nuestros corazones, solo que debemos nosotros de darle más importancia, activar en nuestras vidas, podríamos decir, si es que no me equivoco. Solo el propio Espíritu de Cristo puede fortalecernos para amarnos unos a otros como Él nos ama, dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Solo el poder de Dios puede lograr este propósito. Podemos amar solamente en una manera divina, porque fue primero Dios mismo que nos amó de manera divina. Dice primera de Juan 4:19, gloria al Señor, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No es que aquí vos naciste con un amor súper extraordinario, increíble. No, si amamos a nuestro prójimo, si estamos empezando a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es el poder de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor desinteresado no sirve para evitar su propio daño o para asegurar su propio bienestar. El amor desinteresado sirve para el bien de la persona a la que sirve en la forma en que le gusta ser servido, ya sea que alguna vez reciba tal servicio o no. Aquí eso del aini no se aplica en el amor verdadero. Te doy, pero me devuelves. Y están cobrando toda su vida. Tienes que devolver lo que te he dado. ¿Te acuerdas? A tu matrimonio he traído un regalito, un refrigerador. Me debes un refrigerador. Ese es un amor interesado, natural, pecador, egoísta del ser humano, natural. El amor verdadero del Hijo de Dios da, sin esperar que se le devuelva. Dios nos dio a su Hijo. Dios ha derramado su amor. ¿Qué espera de nosotros? Nada. Solo que creamos en eso.
que creamos, es un amor desinteresado y Él va a hacer todo lo demás. Ese nivel de amor es el nivel divino y puede lograrse tan solo con la ayuda divina. Solamente los hijos de Dios pueden tener relaciones correctas con los demás, porque poseen la motivación y el recurso. Gloria a Dios, los hijos de Dios verdaderos se abstienen de ser hipercríticos, hipócritas, falsos, superficiales, actores de cine y televisión. Buenos días, querido hermano, yo le amo en el amor del Señor, pero en su mente hablan mal, ¿no? Pero el amor verdadero a veces ni palabras tiene que decirle, y agarra a su hermano y lo abraza. Pero el COVID, no me importa el COVID. Pero claro, tampoco estoy diciendo aquí que debemos romper las reglas de salubridad, no, hermanos. Cumplamos en el amor del Señor. Hermanos, eso, con eso hemos concluido. Me he dado un poquito más de tiempo porque por fin hay más tiempo. Gloria a Dios, hermanos. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor por su palabra, por las enseñanzas.